Buenas noches, profesor Jefferson Mendoza, compañeros. El día de hoy nos toca hablar sobre las reglas generales de la acentuación. Las personas que vamos a estar participando en el grupo son las siguientes. Los subtemas es el uso de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y los signos de puntuación. A mí me tocó el tema palabras agudas. Las palabras agudas llevan el acento, la mayor fuerza en la última sílaba. Las palabras agudas llevarán siempre tilde que lleven la N, la S o vocal, menos en este caso. No se acentúan cuando son monosílabos. Estos son casos excepcionales, llamados tildes diacríticas. Por ejemplo, la palabra fe es una palabra monosílaba que solamente tiene una sílaba y termina en vocal. Y tampoco lo llevan otros monosílabos que muchos tienden a acentuar, como ti y di. Hay que tener en cuenta que no se acentúan ortográficamente las palabras agudas, que terminen en grupo de consonantes, como palabras de origen extranjero, zigzag, tic-tac, robot, confort, orleans o compost. Aquí hay siguientes ejemplos: jabón, así, correr, jersey o fe. Las palabras graves. Las palabras graves, o también llamadas palabras llanas, son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico o tilde. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal, N o S. Las palabras graves con tilde son árbol, cárcel. Ahí están diferentes ejemplos. Ejemplos de palabras graves sin tilde son problema, adulto, martes. Algo para recordar. Recuerda que las palabras graves se acentúan cuando terminan en consonante, menos en N o S, como ángel o cárcel. Buenas noches, compañeros. Mi tema es el siguiente: las palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Cuando se acentúan las palabras esdrújulas, se acentúan siempre, es decir, contando por detrás la tercera sílaba, que sería la antepenúltima. Esta tiene el acento prosódico y también tiene que llevar el acento gráfico o tilde. Aquí tenemos unos ejemplos de las palabras esdrújulas, como por ejemplo la palabra cábala, que lleva el acento en la sílaba K, patógeno y ridículo. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas. ¿Qué son estas palabras? Siguiente, por favor. Estas palabras sobreesdrújulas podemos decir que son aquellas palabras cuya mayor carga de voz o acento prosódico recae en una sílaba anterior a la antepenúltima. Esta, por lo general, es la cuarta sílaba, como por ejemplo, infórmeselo. Estamos hablando de infórmeselo, justo antes de la antepenúltima. Siguiente, por favor. Las palabras sobreesdrújulas son, en consecuencia, palabras compuestas por dos tipos. La primera, formada por gerundios y pronombres, es cuando se añaden dos pronombres personales a un gerundio. Estos pronombres carecen de acentuación, es decir, son átonos. La segunda es la forma por imperativos y pronombres. Se forman al añadir dos pronombres igualmente inacentuados a una forma verbal e imperativa. Siguiente, por favor. Las palabras esdrújulas, como por ejemplo tenemos regístraselo, repíteselo, corrígemelo. En cambio, en formas en las que son formadas por gerundios y pronombres tenemos comprándoselos, vendiéndotelo, asegurándomelo. Y las formadas por imperativos o pronombres tenemos júramelo, véndeselo, quítemelas. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Aquí tenemos una dinámica por alusión al tema de los signos de puntuación. Eso lo pueden trabajar desde casa. Síganme con otra. Listo.
Aquí tenemos una frase que la voy a leer sin espacio ni puntuación. Se nos hace un poco complicado leer esta frase, ¿verdad? Ya que no tiene la separación puntual de la frase. ¿Por qué? Porque en el año 3 del siglo 3 antes de Cristo no se utilizaban los espacios ni los signos de puntuación, tal como se ve en la siguiente imagen, que la hemos plasmado en la diapositiva. ¿Quién fue el creador o el precursor de estos espacios o los signos de puntuación? Fue Aristófanes. Fue un bibliotecario de esa era que se hartó literalmente de no poder leer tan rápido tanto estos artículos y como estas lecturas que se ven evidentemente en la diapositiva. Y él fue el que implementó estos signos de puntuación y la separación. Gracias a él tenemos los signos de puntuación y la separación. Síganme con la otra imagen. Los signos de puntuación. Evidentemente los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos. Ok. Tenemos una frase muy puntual que nos dice, los signos de puntuación no estaban muertos, sino que estaban esperando el tren tecnológico para subirse. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Michelle Loaiza. Les voy a hablar sobre el punto. Entonces, vamos a explicar que el punto es un signo, el cual se usa para, en los textos para interpretar y comprender un mensaje, y hay algunas clases de punto. Punto seguido, punto aparte y punto final. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el punto seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo, el punto aparte separa párrafos y el punto final le pone punto final al texto. Siguiente. Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo, el cual podemos trabajarlo en casa y así poder identificar los puntos. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi tema es signos de exclamación o también llamados signos de admiración. Se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. Se usan cuando deseas indicar en una oración asombro, sorpresa, alegría, súplica, mandato y deseo. También sirve para dar énfasis a las palabras. Hay que tomar en cuenta que en los signos de exclamación hay que recordar que nunca se debe poner punto después de los signos. Aquí tenemos algunos ejemplos como ¡ay! ¡Qué susto! ¡Socorro! ¡Es increíble! ¡Gracias! Buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado a mí es la coma. La coma es un signo gráfico que se representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en todas las clases de texto, como por ejemplo para separar los diversos elementos de una serie. Me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. También para separar elementos incidentales en la oración, es decir, equivalente a una explicación, como por ejemplo, la vi llegar más bella que nunca a la casa de sus padres. Para separar los vocativos, es decir, las palabras que se usan para llamar la atención de un interlocutor. Pueden ser estos nombres propios, apodos o sustantivos, asignados, los cuales pueden estar al principio, en medio o al final de una oración. Como por ejemplo, Perla, por favor dile que se apure.
Muchas gracias, compañero. Buenas noches, compañeros y profesora. Voy a hablar sobre el paréntesis. El paréntesis es un signo ortográfico doble de cobertura y cierre. Hay unos signos que se usan para insertar una información complementaria o aclaratoria en medio de una frase. Actúan como delimitador, permiten aislar y enmarcar unidades lingüísticas como palabras, grupos sintácticos, oraciones y párrafos, entre otros. Si se eliminara esa disquisición que va entre paréntesis, no cambiaría el significado de la frase principal. Por ejemplo, la Torre Eiffel aclara que es en París. Es el monumento más visitado del mundo. Gracias. Muy buenas noches, soy la estudiante Salio Tavallo y mi tema es el punto y coma. El punto y coma es un signo que indica una pausa intermedia entre la que se hace con la coma y la del punto. Cuando se utiliza, se debe escribir unido a la palabra que la antecede y se deja un espacio entre él y la palabra o el signo que le sigue. Uso del punto y coma. ¿Cómo usar el punto y coma? El uso del punto y coma depende en gran medida de factores como el contexto, la longitud y la complejidad de las secuencias que se separan, así como de la presencia de otros signos. A continuación, un ejemplo para su uso. Los jóvenes son los que más leen en este país. Otra cosa es que lean lo que nos gustaría. ¿Para qué se usa el punto y coma? Para separar enumeraciones, para separar proposiciones consecutivas, para separar proposiciones explicativas, para separar proposiciones paralelas y para separar proposiciones opuestas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Elena Saltos y le vamos a hablar sobre el corchete. Bueno, el corchete tiene una característica igual al paréntesis. Está compuesto por dos signos simples, uno de apertura y otro de cierre. Existen algunas reglas para determinar su función. Por ejemplo, los puntos suspensivos dentro de los corchetes, esto nos indica que dentro de un párrafo el contenido sea citado textualmente. El corchete para añadir o resaltar información, que sirve para enfatizar sobre la información adicional dentro de un texto. Números, años y fechas, esto se los agrega haciendo referencia al tema que estamos tratando. Hacer referencia a algo, esto es utilizado para aclarar situaciones o circunstancias dentro de un párrafo. Las operaciones matemáticas, que también se las utiliza dentro de llaves y paréntesis. Y comentarios o notas adicionales es utilizado para acotaciones como añadiduras y dentro de los paréntesis. Siguiente. Los dos puntos. Los dos puntos se los utiliza para indicar que lo que sigue en consecuencia o conclusión de lo que está adelante. Por ejemplo, existen dos tipos de células que son, y ponemos dos puntos, nos referimos a animales y vegetales. O también se las escribe después del saludo en una carta, o para reproducir palabras textuales de los verbos, es decir, exclamar, afirmar o exclamar. Los dos puntos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alison Vargas y mi tema a exponer son los dos puntos. Como podemos ver en las siguientes diapositivas, los dos puntos son signos de puntuación que llevan, valga la redundancia, dos puntos en forma vertical. Estos son utilizados para mostrar detalles en ideas. Como por ejemplo tenemos el que las células son dos puntos, animales y vegetales. También para la iniciativa de enumeración, después un saludo de la carta o para reproducir palabras textuales de los textos, las exclamaciones, las afirmaciones o para reclamar algún tema. Los dos puntos señalan expresiones textuales, inician la numeración, introducen ejemplificación o aclaraciones,
Se utiliza también en los encabezamientos de cartas o en una fórmula de cortesía. Al desarrollar y explicar enunciados y en diversos textos, como por ejemplo aquí tenemos que mi hermana practica muchos deportes, fútbol, tenis, baloncesto y golf. Bueno, hola, muy buenas noches. Les voy a hablar sobre la raya. Es un signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el corresponde al guión, con el cual no deben confundirse. Se puede usar aisladamente o bien como en el caso de otros signos de puntuación para servir de signo de apertura y cierre que aísla un elemento o un enunciado. Se emplea la raya para introducir los comentarios de los personajes. No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando inmediatamente el personaje. Muchas gracias. A continuación, vuelvo a dar mi exposición, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan cuando se deja una oración o idea incompleta de manera intencional. En los puntos suspensivos, a continuación de los puntos suspensivos, hay dos partes que se utiliza a veces minúscula y mayúscula. Vamos a estudiar un poco por qué. Cuando los puntos suspensivos se ponen, pero no le dan el final al enunciado. Por ejemplo, pienso que ella es demasiado bonita, demasiado inteligente. No le puso el final, entonces esta palabra va en minúscula. Y cuando lleva mayúscula es cuando los puntos suspensivos se ponen para darle el final a un enunciado. El problema es que si se enferma, es mejor no enviarlo por allá. Bueno, el signo de puntuación está formado por 3 puntos consecutivos, llamado así porque entre sus principales está el dejar en suspenso el discurso. Se escriben siempre pegados a la palabra o el signo que les procede. Aquí hay un ejemplo más cuando las palabras terminan en mayúscula y en minúscula. El caso que si lloviese, mejor no pensar en esa posibilidad. Estoy pensando que aceptaré, termina la frase. Las comillas. Las comillas son un signo ortográfico doble. Se caracteriza por colocar 2 pequeñas comas y por eso se llama comillas, porque son pequeñas, que se abren en lo alto de una palabra o frase. Estas se colocan al principio y al final de la palabra o enunciado que se quiere decir. Aquí hay diferentes tipos de comillas españolas, comillas inglesas y comillas simples. Las comillas españolas se utilizan para enmarcar la reproducción de las citas textuales. Las comillas inglesas para encerrar en las obras literarias de carácter narrativo. Y las comillas simples cuando un texto manuscrito se comenta un término desde el punto de vista lingüístico. Gracias. Tratando con ellos, tu Señor, tratando con sus corazones. Buenas noches, yo soy María Criollo, de nuevo continúo con mi tema. En este caso les voy a hablar sobre los signos de interrogación. Los signos de interrogación indican que se trata de un enunciado interrogativo, que el hablante pregunta algo. Los signos de interrogación son signos dobles y se escriben para indicar el principio y final de una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu deporte favorito? Estos signos se escriben al empezar y terminar una pregunta. Siempre debemos escribir el signo de apertura y el de cierre. En las preguntas consecutivas, que son parte de un único enunciado, estas se van a separar con una coma o por un punto y coma e inician con minúscula, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Estuviste presente? ¿Te contaron? ¿Cómo te enteraste?
En cuanto a las preguntas consecutivas que son enunciados independientes, si el signo de cierre equivale a un punto y seguido o a un punto aparte, entonces la oración debe comenzar con la letra mayúscula. Como por ejemplo, ¿no le preocupa lo que piensan las personas de su apariencia? ¿Es que acaso no tiene vanidad? ¿O es que se siente completamente segura de su belleza? Cuando una frase es interrogativa y exclamativa, se escriben los signos de admiración e interrogación, como por ejemplo, ¿escuchaste eso? ¿Qué es lo que dices? Y también escribimos los signos de interrogación para señalar fechas dudosas en obras de referencias como diccionarios y enciclopedias. Se acepta escribir solo el signo de cierre, aunque se recomienda escribir ambos, como por ejemplo, Flores Miguel, 1978, 1715. Gracias.